Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la capital de Guatemala es uno de los espacios de mayor contaminación de aire. Dentro de las principales causas se encuentra la emisión de humo de los vehículos. Guatemala, la capital de Guatemala, es la sexta capital más contaminada del aire, contaminación del aire más contaminado de toda Latinoamérica. Eso no es poca cosa. Estamos trabajando en un primer reglamento para empezar a normar la calidad del aire. En esta ocasión vamos a empezar por los automóviles, por digamos las fuentes móviles que le llaman, todos los vehículos motorizados, pero sí es importante que tengamos conciencia de la calidad del aire que tenemos y que favorezcamos con la pirotecnia, que lo hagamos poco, con cuidado, minimizando y cuidando el aire, que es de todos, nuestra salud y el ambiente. Y los últimos días del año los niveles de contaminación se ven más alterados por el humo de los cuetillos, sobre todo en Navidad y Año Nuevo. La verdad es que tenemos una contaminación auditiva muy fuerte ya en las ciudades, sobre todo. Mucha viene de la carga vehicular, de las motocicletas. Y déjenme decirles también que encontramos un ministerio sin un solo reglamento para lidiar con ningún tipo de contaminación. El segundo que estamos empezando a trabajar es cabalmente sobre la contaminación auditiva. Hemos comprado sonómetros para equipar a todas las direcciones departamentales y poder, cuando tengamos el reglamento, empezar a controlar la contaminación. La titular del Ministerio de Ambiente indicó que trabajan en la creación de un reglamento respecto a la contaminación auditiva, por lo que han adquirido sonómetros que servirán para la medición del ruido al establecer el reglamento. Bueno, hablemos del impacto de actividades como la pirotecnia y el smog de los vehículos, que no solo deteriora la calidad del aire, sino que también afecta gravemente la salud de la población, especialmente en los niños. Adultos mayores y las personas con problemas respiratorios se ven afectados. Frente a esta problemática, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha reconocido la gravedad de esta situación y trabaja en medidas para mitigar la contaminación ambiental. Así que vamos a analizar entonces esta situación. En primer lugar, para nadie es un secreto esta contaminación, Luis Enrique. Claro. Siempre, año con año se dice, en cada acercamiento de las fiestas de fin de año se hace la recomendación, se menciona sobre la contaminación del aire, se hace constantemente y se sacan estudios, incluso yo he dicho, el país está sobreestudiado, ya Claro, se saben sí, los problemas que se tienen, pero aquí lo que queremos realmente son acciones. Y el punto es, bueno, que diga en este caso la ministra, bueno, sí, reconocemos que esto está haciendo, pero estamos viendo qué vamos a hacer. Ya estamos finalizando el año, ¿verdad? El punto sería, y me agradaría a mí saber más, hicimos esto este año para prepararnos para la situación que se viene con fin de año, porque ya sabían obviamente la problemática y cómo viene aumentando esta situación tan grave de la contaminación del aire. ¿Qué piensas al respecto? Y voy a intentar no ser muy técnico, porque la verdad es de que el hacer menciones de expresiones pudiera generar confusión. La Organización Mundial de la Salud empieza a hacer mediciones en todo el mundo. Así es. Y empieza a hacer, le llaman a esta medición, a una medición de partículas muy finas, muy delicadas, tan microscópicas que ni siquiera un microscopio normal las ve, sino que tiene que ser un microscopio muy potente, muy electrónico, para que se puedan ver. Y empieza a hacer la evaluación de cómo estaba la contaminación del aire y dice, ya notamos que existe una correlación de enfermedades de los bronquios, asma, respiratorias, pero también de enfermedades del corazón, pero también de cáncer. Y empiezan a darse cuenta y ponen un parámetro y dicen, vamos a medir cómo están los microgramos por metro cúbico en las partículas que se encuentran sostenidas. Y ponen un límite, dicen, por metro cúbico no pueden más saber, en el 2005 lo dicen, lo miden, lo frenan, no pueden haber más de 10 microgramos por metro cúbico. Y entonces las partículas le llaman PM, como son partículas microscópicas, PM 2.5. Hacen su análisis y determinan que 10. En el 2017 dicen, no, todavía nos quedamos muy grandes. Debe ser 5. Y conté todo esto para hacer la comparación con Guatemala. Guatemala, en el último estudio del 2023, la Universidad de Chicago
hace un análisis de un índice de cómo está la contaminación. Muy bien, no, estamos bastante mal, pero les voy a contar un dato. Como país estamos bastante mal. Tenemos un 18 recordemos que lo que dijo la Organización Mundial de la Salud era 5, ¿verdad? 5, así bien, es. nosotros teníamos 18 a nivel promedio. Wow. Pero hay tres municipios, Mixco, Villanueva y la ciudad de Guatemala, la ciudad capital, que tienen 50.3. Es decir, la Organización Mundial de la Salud reduce de 10 a 5 y dice hay 3 municipios que son los más altos o entre los más altos del mundo. Del mundo, solo comparados con la India y China, con 2 municipios que son extremadamente contaminados. Entonces, en Guatemala... Y tienen muy alta población también por la cantidad de población, pero no es justificable tampoco, ¿no? Es que lo que pasa aquí en Guatemala, ¿fumas? No. Yo tampoco fumo. Pero los cálculos que hice con un equipo de análisis es que en aproximado con esos niveles de contaminación que hay en el ambiente, como que lo hiciéramos. Como que fumáramos 2.3 cigarros todos los días. Y después nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos de esto? ¿Por qué la calidad de vida incluso y las enfermedades son tan frecuentes? Bueno, aquí hay un poco de la justificación, ¿no? Como que fumáramos en Villanueva, en Mixco y en Guatemala capital, como que fumáramos, porque ya todo el país está bastante mal, pero en esos 3 municipios particularmente estamos 10 veces por encima del parámetro aceptado por la Organización Mundial de la Salud. 10 veces arriba. Entonces dicen ellos, y en cálculos que se pueden hacer, que la esperanza de vida puede tener un impacto hasta en 4.4 años. Es decir, por vivir con esos niveles de contaminación se puede perder la esperanza de vida en reducir 4 años. ¿Eso qué implica? Que me alegra mucho ver que la señora ministra está hablando de acciones. Me alegra mucho de ver que la señora ministra está diciendo que va a transformar la situación porque es algo urgente. Es algo urgente. Ella reconoce que Guatemala es de las capitales más contaminadas del mundo y sí, efectivamente, de Latinoamérica es la 4ª más contaminada. Imagínense. Ya tenemos un problema de salud importante porque las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares incluso, tienen un efecto en el sistema de salud. Si se está perdiendo vida, si se está teniendo un impacto tan fuerte como consumir 2 o 3 cigarrillos al día, imagínense, de toda la población que está en esos 3 municipios, eso ya tiene un efecto en la salud pública de este país. Definitivamente. Y es un costo. Luis Enrique, se ha hablado en varias ocasiones sobre proyectos. Bueno, hay que regular, por ejemplo, el tema de los buses, sí, de vehículos incluso que están pues propiciando y siguen ayudando a que esta situación se vea cada vez mayor y que esté más complicada. Pero ¿por qué es difícil poder regularlo? ¿Por qué es tan complicado también sabiendo y detectando una fuente de esta contaminación en el ambiente, en el aire? ¿Por qué no hacer algo entonces y poder regularlo? ¿Cuál es el punto débil ahí? Y empecemos por algo que es básico, un sistema de transporte público. ¿Qué tiene que ver un sistema de transporte público? Que sea seguro primero, que sea fundamentalmente seguro y que no contamine. Pero, ¿qué sucede en este momento? El guatemalteco ya no se mueve en un transporte público porque primero no hay tantos buses. Y los buses que hay son peligrosos, le pueden asaltar. Si el transporte público fuera más seguro, se podría ir incrementando el número de personas que con tranquilidad se suben al bus y no sacan su carrito. Porque cuando sacan su carrito, no sé si han oído ustedes muchas veces esta frase de que el catalizador del carro me está afectando. ¿Y qué le dice el mecánico? Quíteselo. El sistema donde sale el humo está haciendo que haya que hacer un cambio y es caro el catalizador. Y entonces el mecánico le dice a uno, sí, porque en Estados Unidos exigen estas normas. El catalizador debe estar. Aquí no las exigen. Elimínelos y vale como 2,000 pesos. Entonces lo que hace es que lo quita. Pero lo que está sucediendo es que estamos contaminando a nuestros hijos, a las personas de la tercera edad. Nos estamos contaminando y esas partículas tan microscópicas se meten a los pulmones de una forma que pueden llegar incluso al torrente sanguíneo y están afectándonos en nuestro rendimiento, en nuestro desarrollo. Están afectando a 3 municipios fundamentalmente, pero a todo el país. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le quita el catalizador a su carro, efectivamente se ahorró 2,000 quetzales, 1,500, pero su carro se convirtió en un foco de contaminación. Y como no hay un transporte público adecuado, si por lo menos se diera esa razón de vinculación entre el gobierno central y las municipalidades circundantes, pudiera haber una cantidad mayor del parque vehicular para que hubieran transportes. Pero hoy el 14-15% de la población se mueve en bus y tiene miedo. Exactamente. Debería ser el 50%. Otro aspecto fundamental, la gasolina.
Si tuviera una mezcla por lo menos de etanol, y ojo, y ahí viene una cosa grande, tiene que ser una mezcla por lo menos que vaya permitiendo que no se dé ese tipo de contaminación, pero estamos hablando de dos factores que son enormes, no es sencillo, no estamos hablando de algo muy, muy básico. Otro aspecto, yo acabo de venir de un viaje y allá los vehículos están, es asiático, están moviéndose por energía eléctrica. Y yo les decía, ¿y la energía eléctrica cuánto vale acá? Pues $0.8, decía el asiático con el que hablábamos. Y hacíamos cuentas de que aquí con nosotros era $1.20, $1.20. Entonces él se reía a nosotros y decía, es que con ustedes no es rentable tener vehículos eléctricos porque en realidad para ustedes es carísima la energía eléctrica. No es una opción, tampoco una situación de decir, bueno, tengo esta opción para poder mejorar también la situación, ¿no? Claro, pero estamos hablando de tres aspectos. La movilidad es toda en Aumenta vehículo, los costos. individual, una persona por carro a veces. ¿Y qué pasa? Si sigue ese nivel de contaminación, si el transporte público no es seguro, si los buses arrojan esa cantidad de humo negro que a veces uno se queda tosiendo, o ustedes han visto ya que los rótulos se ponen negros con hollín. Imagínense si así está el rótulo, ¿cómo estarán nuestros pulmones? ¿Cómo estarán? Y hay que tomar en cuenta que muchos de esos buses que están circulando son buses que ya se dieron de baja en Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, los traen para acá y aquí vienen a venir a contaminar son los buses que están entonces trasladando a nuestros compatriotas y por supuesto también contaminando, contribuyendo a esa contaminación que ya, como lo has indicado, yo estoy pero de verdad asombrada con esas cifras y con esta situación que cada vez está peor cada año. Vemos entonces el costo que saldría muy caro probablemente, pero ¿a qué costo? En nuestra salud, ¿no? Sí, y es que hay algunas acciones. Programa de pago por servicios ambientales. Veo que la señora ministro es muy consciente, es muy profesional y yo creo que se podrían establecer, ya lo está haciendo Costa Rica, por ejemplo, el incremento de áreas verdes como lo ha hecho Bangkok, por ejemplo. Tomar ejemplos internacionales que puedan aplicarse, porque es que al hablar de contaminación del aire no estamos hablando de cualquier situación, estamos diciendo que Misco, Villanueva y Guatemala capital tienen niveles de contaminación el principal foco de contaminación del mundo en negativo, o sea, somos comparativos con el mundo en una calidad de aire que es inadecuada y de repente sí, Guatemala como país aparece entre los 6 más altos de Latinoamérica, pero ¿con quién nos estamos comparando? Con México, por ejemplo, es el cercano del que nos estamos comparando. Y eso tampoco es un mérito que digamos, estamos entre los 6 más contaminados. El aire que respiramos tiene niveles de contaminación muy elevada. Sí toca hacer programas de política pública, pero tienen que ser intensos. ¿Qué quiere decir eso? Hablar de gasolina y mezcla con etanol no es cosa sencilla porque ahí se tocan muchos intereses. Hablar de que haya una clarificación, implementación de mejoras al transporte público toca muchos intereses. Claro. Y estamos hablando de dos factores técnico-políticos. Y al hablar de dos factores técnico-políticos tenemos que entender que tiene que haber una conjunción, un amarre y un encuentro entre diversos intereses que no siempre van a estar unidos, que pueden estar en choque. Y por eso es tan difícil. O sea, no es sencillo y es una tarea monumental, pero necesaria. Uy, no, de urgencia, ¿qué se puede empezar? Ya vemos entonces aquí el plan que se pueda tener para el siguiente año, porque ya se nos está yendo, ¿no? Pero, ¿de qué manera ir dando avances en este problema tan preocupante y tan urgente también de tratar, Luis Enrique? Sí vemos una serie de desafíos y de retos que ya nos has planteado aquí, pero la urgencia es, bueno, estamos hablando también de la salud. Entonces, ¿qué sí se podría hacer y qué sí se podría implementar de una forma, pues, urgente? Lo primero es tomar conciencia, porque en realidad si no es porque se aborda el tema hoy acá, porque la señora ministra lo menciona, el tema estaría oculto. Y saben que es lo peor, la época navideña incrementa. Así es. Han hecho cálculos que incrementan un 50% en la contaminación en el ambiente. El día de la quema del diablo hasta se mira bruma. Sí. El 24 siguiente, con la quema de los cuetillos, además eso tiene toxicidad adicional. El 24 y el 31, además que los animalitos, ¿verdad? Los perros se ven tan impactados. Nosotros perdimos un perrito, murió nuestro perro, porque le afectó una Navidad al corazón y quedó dañado y murió para el Año Nuevo. Pero nos dolió tanto, porque fue por el impacto de los cuetillos. Los animalitos también tienen un sentimiento profundo, se asustan, se inquietan, entra una ansiedad. Entonces hay muchos factores que tenemos que considerar, pero lo que se tiene que empezar a hacer es normar con energía, normar con valentía, hablar con los actores involucrados, pero empezar a normar, a tomar decisiones y actuar.
porque solo de diagnosticar y solo de empezar a hacer propuestas de qué vamos a hacer y dentro de 6 meses y dentro de un año, se va el tiempo. Ya se fue el 25% del gobierno, queda el 75%, 3/4 partes. El año entrante, no quisiera que para diciembre estuviéramos en este programa hablando de que estamos en la misma situación. Exactamente, ojalá que no. Y también creo que la conciencia y bueno, realmente reflexionar también nos queda una tarea para nosotros, ¿no? Porque no solamente es venir y buscar responsables, sino qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar esta situación. Creo que es oportuno también que podamos reflexionar y cambiar también ciertas prácticas que podemos realizar para disminuir esos efectos que se tienen ahorita en estas fiestas de fin de año. Bueno, este es el tema que también tenemos para ustedes, un tema que consideramos relevante también por la cercanía con las fiestas ya y para que realmente tanto las autoridades como nosotros podamos unirnos y hacer algo por cambiar esta situación poco a poco, ir disminuyendo. Un último comentario. Si usted quiere colaborar con esta situación tan caótica, no queme cohetes en Navidad. No queme cohetes en Año Nuevo y el próximo año no queme el diablo, por favor, porque la contaminación que usted está causando desde el individuo, desde su familia, tiene un impacto social y un impacto en la salud de generaciones. Con esto cerramos. Qué buena conclusión, Luis Enrique. Qué gusto tenerte de verdad en estas noches con nosotros. Gracias por tus aportes y pues por compartir con nosotros también estos conocimientos también en los temas abordados. Muy buena noche. Hasta una próxima. Vamos a hacer una pausa en este momento. Quédese con nosotros porque todavía tenemos otras noticias que comunicarles.